El país está en una situación de emergencia. El Congreso Nacional va a discutir, ya la Cámara de Diputados se reunirá este jueves para discutir la concesión al presidente de la República que ha solicitado la declaratoria del estado de emergencia. El Senado ya lo hizo. Hemos invitado a Wilfredo Lozano para analizar los resultados de las elecciones, pero obviamente tenemos que hacer un énfasis y tenemos que trabajar la opinión sobre elementos vinculados no ya al proceso electoral, sino a esta situación especial que nadie imaginó hace 2 meses que la tendríamos. Un estado de emergencia en República Dominicana solicitado por el presidente de la República. Ayer hablaron Luis Abinader y habló Leonel Fernández. Aprobaron de algún modo las medidas del presidente y recomendaron otras medidas, pero no se refirieron específicamente a la declaratoria de estado de emergencia. Me gustaría saber, Wilfredo, ¿cuál es tu punto de vista sobre ese tema tan delicado? Fíjate, pese a que Luis Abinader no habló, su partido fijó una posición en el Senado a través de su presidente, que es miembro del Senado, sí, José Ignacio Paliza, fijó, a mi juicio, una posición bastante sensata, en el sentido de que si bien él expresó que si bien ellos estaban de acuerdo en el conjunto de medidas y en la convocatoria misma del estado de emergencia, en el sentido de crear las condiciones que facilitaran al Poder Ejecutivo el manejo del espacio público ante la situación de emergencia, él planteó, a mi juicio, de manera muy prudente, que no se podía tampoco firmar una carta en blanco. Sí. Y entonces propuso que ese estado de emergencia se convocara, fuera autorizado para los 15 días que está proponiendo el presidente, con la prerrogativa de una prórroga en caso de que esto fuese necesario. Lo que se aprobó en el Senado, que debe bajar ahora a la Cámara de Diputados, fue la misma idea, pero en vez de 15 días, 25. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque en lo del estado de emergencia no solo van envueltas las facilidades que se le dan al Ejecutivo para tomar medidas de emergencia, medidas prácticas de urgencia que permitan llevar a la gente a los hospitales, que se puedan resistir, entrar a los hogares, etcétera. También está envuelto la posibilidad de vulneración de derechos ciudadanos básicos. Hay un tema de libertades, de posible abuso, pero el punto de la autoridad que se concede. Si estuviéramos en Finlandia o en Dinamarca, con una gran tradición democrática, una cultura del diálogo y la concertación, nadie se asustaría con esto. Pero en una tradición de amplia vulnerabilidad de las instituciones, de fragilidad real de las instituciones estatales, no por voluntad de su ejecutivo ni de sus principales incumbentes, sino porque la estructura estatal es porosa, es frágil. Y este es el miedo que le da a uno, dar tanto poder, concentrar tanto poder en este momento en la figura del poder central. Esto implica una pregunta fundamental. ¿Se puede o no se puede confiar en Danilo Medina, presidente de la República? Yo lo que creo que todos estamos obligados a confiar, y él está comprometido a ser responsable en esa confianza que le está depositando la nación a él. ¿Hacer lo correcto? Yo creo. Ya. Y espero que así ocurra. Ya. Y sobre el tema que ya han salido algunas dudas de la posibilidad de no realizar las elecciones presidenciales y congresuales el 17 de mayo? Mira, yo creo que es todavía muy especulativo, quedan prácticamente 2 meses. No, queda mes y medio. Mes y medio. Este es un tema delicado, yo creo que en principio no hay por qué comenzar a decir de mover las elecciones, sería una cosa muy peligrosa este cambio. El propio presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que en principio las elecciones deben darse y que están las condiciones. Él está, imagino que pensando en que esto de aquí a 1 mes y medio va a tener un desenlace más positivo,
pero la verdad es que es un asunto delicado y va a exigir una actitud seria, un gran compromiso en caso de que esto fuese así, pero en principio no debe haber posposición y debemos abocarnos a ir a las elecciones en un esquema de orden, apelar a la ciudadanía que se ha comportado con mucho equilibrio, con mucha responsabilidad. Si tú te pones a comparar con países como los propios Estados Unidos, sí, donde ha habido problemas, pero Italia, etcétera. Wilfredo Lozano, sociólogo, reconocido, intelectual importante, me gustaría saber, ¿y si en medio del estado de emergencia, con la autoridad que recibe el Poder Ejecutivo, se decidiera desde ya disponer de otra fecha para las elecciones? El presidente no puede disponer de otra fecha. No puede disponer de otra fecha. No puede, eso es un asunto constitucional. Es decir, hay unos acápites en la declaratoria de emergencia sobre los temas en los cuales se puede... Él no puede entrar y no hay un acápite dentro de ello que es abierto al Poder Ejecutivo. No, él no puede posponer un mandato constitucional como es el de las elecciones. Es decir, no puede auxiliarse de la autorización que le dan para extender su propio mandato. No puede hacerlo. En principio entiendo eso. Eso no. Además ya sería un estado de excepción que evoluciona hacia lógicas autoritarias que pueden llevar a este país a una situación de ingobernabilidad. Yeah. Yo creo que no. El presidente sabe muy bien cuáles son los límites que tiene el mandato que se le dé por parte del Congreso en materia de este estado de emergencia. Es más, el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, nuestro querido amigo Flavio Darío, sí, con la prudencia que le caracteriza, por supuesto, dijo, sí, que hay que generar el mecanismo que permita darle seguridad a los medios de comunicación, a la prensa del país, de que la libertad de prensa no va a ser vulnerada. Sí. O sea, yo creo que ellos están conscientes de lo delicado de esta situación desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, desde el punto de vista de derechos fundamentales, y uno de esos derechos es el de elegir y ser elegido. Bueno, por lo de los medios de comunicación tengo que decirte que algunos medios impresos han decidido dejar de salir, y ya lo anunció el periódico El Dinero, lo anunció Diario Libre. Creo que algunos otros medios están estudiando, digamos, porque hay un tema de circulación de personas. Sí, porque si tú reduces la circulación de personas, no tendría sentido la circulación de periódicos. Exactamente, sí, entonces ese es un tema. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Wilfredo Lozano, sociólogo, analista político importante en este escenario de dificultades que tenemos. En un momento retornamos. Wilfredo, como sociólogo que eres, me gustaría preguntarte, ¿ha habido algún momento de terror, de miedo colectivo en la sociedad dominicana como el que está experimentando este país? Que en el día de hoy, por ejemplo, este jueves, está totalmente cerrado el país, todas las actividades, servicios, etcétera, mira, excepto los de salud. Que yo recuerde, fuera del ciclón de San Zenón, que es otra cosa, representa otra época, la ciudad quedó devastada, que yo recuerde, solo después del ciclón que le tocó enfrentar a Antonio Guzmán. David y Federico. Sí, se planteó una situación de desolación, de crisis catastrófica, de la magnitud que amenaza porque todavía no tenemos la situación de muertes masivas. Bueno, la cantidad de muertes que se produjeron en el 1979, hubo una situación de verdad. Es lo que te estoy planteando. Sí. Y en ese caso se intentó por parte del Ejecutivo que se aprobara una ley de emergencia. Y la propia bancada congresional del partido de gobierno se opuso a esta propuesta del Ejecutivo y no fue aprobada. Yeah. Ese es el único antecedente que yo conozco de una situación calamitosa de una magnitud
que pudiera ameritar la declaración de una situación de emergencia. Pero todos los estudiosos y los sociólogos, psicólogos, analizan siempre el temor como un momento en el que también se producen situaciones de riesgo democrático. No, pero eso es un decir, hecho axiomático. Eso es axiomático, Claro ¿verdad? que sí, claro que sí. Sí. Sí, Es sí, decir, sí. el miedo, bueno, la destrucción de la ciudad de Santo Domingo con el ciclón de San Zenón permitió a Trujillo replantearse la sociedad Claro, dominicana de un modo y diferente. concentrar un poder enorme como para colocar al ejército como el partido del orden que replanteó la vida política del país por espacio de 30 años. Por los estudios que he leído y por todas las descripciones que he visto sobre el ciclón de San Zenón, solamente se salvaron algunas edificaciones en la antigua ciudad de Santo Claro, Domingo, porque ciudad esas colonial. eran de cemento, mientras que el resto era básicamente madera. Ya, entonces era una situación inédita, Así es. definitivamente, y entonces Trujillo se planteó construir una ciudad, y por eso Santo Domingo es de alguna manera, se hizo a hechura y semejanza de lo que quería Trujillo. Bueno, en cierto modo. En cierto modo, sí, ¿verdad? sí, sí. Pero esta también, lo del ciclón fue algo brusco, que de repente llegó la catástrofe y planteó la situación que estamos discutiendo. Esta es una situación de calamidad pública, de crisis sanitaria procesual. Estamos avanzando hacia una posible situación de contagio masivo de un sector de la población. Pero estamos manejando el temor de lo que puede ocurrir. No es que esté ocurriendo. No, exactamente. No tenemos una cantidad de muertes Así es. que se haya producido, ni los hospitales o los centros de salud están abarrotados y sobrepasados por la cantidad de personas que esté afluyendo, oyendo. Así es. Por contagio. Así es. Hay apenas, las autoridades lo dijeron en la tarde de ayer, anoche, 34 personas certificadas ya como con coronavirus. Y se han producido apenas 2 muertes. Sí, pero cuando hay países como Italia, o como China, o como Irán, y en España, donde las muertes se están contando por cientos. Sí, pero miles. Lo que no se pone en la discusión pública es el hecho de que esos países que acabas de mencionar cuentan con sistemas estadísticos altamente eficientes, de manera tal que de alguna manera se aproximan bastante a reflejar lo que está ocurriendo en la realidad del contagio. En este país, con sistemas de medición precarios, con estadísticas muy flojas y con un sistema de salubridad pública con muchísimas deficiencias, nada nos asegura que esos 34 sean exactamente los que están en la realidad de los hechos propiamente contagiados. Pero eso genera dudas sobre, yo diría sobre la labor de las autoridades. No, yo creo que ellos están y haciendo, el manejo de la información. Pero no es un problema de que ellos están actuando mal. O escondiendo el dato. Yo no lo creo. No es eso, no es eso. Yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo muy serio para enfrentar la situación con los recursos que poseen. Pero no es verdad que nosotros tenemos un mecanismo que nos permite, desde el punto de vista del Estado y del gobierno central, llegar exactamente al momento en que se produce un contagio, en que se detecta, en que hay una persona que ingresa a ser parte de los contagiados y ya no es una persona en riesgo. Entonces yo siento que esa medición debemos verla como una especie de aproximación a la realidad. Pero hay un nivel de control. El ministro de Salud ha dicho, hay 2 laboratorios, Amadita y Referencia, que están certificados para hacer diagnóstico. Ahora, ha dicho el ministro de Salud, esos diagnósticos no son para hacerlo público. Así es. El único organismo que tiene capacidad y que tiene el control de esos casos es el Ministerio de Salud. Y yo creo que están obligados a traerlo aquí. Y yo creo que está hablando bien el ministro. Yo creo que es por un asunto de seguridad pública, para evitar esa alarma, ese miedo, y para además
avanzar en la optimización de las buenas políticas. Es cierto que el sector privado no debe estar dando información al margen de lo que pasa en el Estado, pero la discusión no es esa. La discusión, ¿cuántos podrán pagar 4.300 pesos para por un kit de examen? Por un examen. Es muy difícil. Porque el problema no está en la clase media, a mi juicio, no está en los sectores pudientes que podrían financiar esto y que además al recluirse en sus casas tienen la seguridad de más o menos y la educación como para poder guardar una cuarentena exitosa. Estamos hablando del grueso de la población vulnerable de este país. Del cuentapropismo, del día a día. Y los hogares pobres que viven en una habitación, duermen 8 o 10 personas. Sí. Entonces, ese es el problema a mi manera de ver. Y realmente es un reto difícil en el que no podemos estar con mezquindades en esta situación y por eso yo creo que hay que generar toda la capacidad que se pueda de cooperación frente a las autoridades. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con el sociólogo Wilfredo Lozano. En un momento retornamos. Muchas gracias. Wilfredo, me gustaría saber, ¿qué pueden hacer los líderes políticos en estas circunstancias, tomando en cuenta que dentro de mes y medio habría, vamos a decirlo así potencialmente, un proceso electoral presidencial? Mira, yo creo que la oposición política en particular, y sobre todo en específico Luis Abinader, ha dado demostraciones de gran madurez. Anoche dio unas declaraciones muy sensatas en el que mostró su apoyo a las medidas básicas que ha propuesto el gobierno, apoyó en lo fundamental las iniciativas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda y recomendó otras medidas complementarias, sobre todo tendientes a proteger a los más débiles, a la población más vulnerable. Algo parecido hizo Leonel Fernández. O sea, yo creo que el liderazgo político más importante del país ha mostrado serenidad, prudencia y solidaridad. Ahora, ese mismo liderazgo debe mostrar, y de alguna manera, que yo sepa, por lo menos del lado del PRM, debe mantener una actitud de vigilancia, de exigencia responsable, de respeto a los derechos ciudadanos y asumir los compromisos constitucionales que implica el gran pacto democrático que representa la Constitución Dominicana. En ese sentido, las elecciones del mes que viene, a mí me parece que no deben ser... Son en mayo, el mes que viene es abril. Sí. En mayo, las elecciones yo creo que no deben ser objeto de una discusión porque definen un mandato constitucional y por ahora yo diría que no hay que discutir eso, más que discutirlo hay que defender el tiempo de las elecciones en la fecha que corresponde. Es mi humilde visión, porque de lo contrario pudiéramos meter ingredientes más difíciles y nos puede salir más cara la sal que el chivo, como se dice. Sí, el tema constitucional estaría fuera de cualquier debate o discusión, porque es la Constitución de la República la que establece las elecciones. Así es. El segundo domingo del mes de mayo para la presidencia de la República. Solo un cambio constitucional. Se completa el mandato de 4 años que por segunda ocasión ocupa el presidente Danilo Medina. Mira, yo creo que en principio hay que mantener el acuerdo constitucional, la oposición tiene que ser celosa en el respeto de ese mandato, el presidente tiene que ponerse claro de que su mandato finaliza el 16 de agosto y abre la puerta a otra administración. Yo creo que eso no debe estar en discusión, porque de lo contrario estaríamos entrando en una nebulosa, en una curva muy peligrosa que puede fácilmente conducir a una solución autoritaria nefasta.
Y los candidatos se recomendaría que fueran prudentes en el sentido de no hacer campaña, aún por los medios sociales, en una situación como Yo esta. creo que en general los propios candidatos han entendido eso que tú me acabas de decir. Lamentablemente he visto que el señor Gonzalo, candidato del PLD, ha hablado de que van a hacer una campaña masiva de distribución de manitas limpias, etcétera. Yo creo que esto hay que dejárselo al gobierno, que el gobierno haga esto, y los partidos deben de sobre todo dialogar permanentemente, recomendar iniciativas, cooperar con las iniciativas de las autoridades, más que hacer acciones paralelas que dificultan la cosa. Entonces yo creo que salvo esa declaración, tanto Leonel Fernández como Abinader, como el propio Guillermo Moreno, no he visto que hayan planteado en modo alguno seguir la campaña, por lo menos con los medios tradicionales de movilización terrestre. Lo que se ha planteado, y esto yo creo que deben discutirlo los partidos y el propio gobierno y la Junta, limitar el espacio de ejercicio de la campaña, por ejemplo, a lo que se conoce como la campaña del aire, es decir, televisión, redes sociales, radio, pero está claro que aún así hay que tener mucho cuidado en medio de una situación calamitosa como esta, pasar a competir. Yo creo que una especie de cierto frisamiento se impone por lo menos en estas 2 semanas. ¿No sería prudente y necesario que el presidente dialogara con los candidatos de los partidos, incluyendo a Gonzalo, Abinader, Guillermo Moreno, Leonel Fernández, y se hablara entre ellos como líderes políticos? Yo he insistido mucho, incluso en un programa que ustedes tienen acá, a partir de ahora, con Gustavo, en que es necesario generar un cierto espacio de diálogo franco, nada burocrático, no tiene que ser de una formalidad pública, pero sí debe haber un espacio de diálogo, de intercambio permanente en este momento entre el liderazgo político y el gobierno. Aquí se entiende que si el presidente llama a los líderes políticos de oposición a reunirse, está cediendo parte de su poder. Mira, que es una debilidad. Eso es un prejuicio político propio de una cultura como la dominicana de hiperpresidencialismo, donde se ve que el presidente es el dueño y señor. Pero en cualquier parte del mundo eso es lo habitual. Ya. La sociología tiene un gran desafío y quiero aprovechar tu condición de sociólogo en este momento. Las redes sociales son el medio más efectivo para la divulgación de información. Evidentemente, las redes sociales lo han copado todo. En este caso, ¿hay posibilidad de analizar el comportamiento de los ciudadanos por vía de la comunicación que se recibe, especialmente del exterior a través de redes sociales? Mira, las redes evidentemente que han contribuido a cambiar el rostro de la comunicación política, pero ellas a su vez tienen sus límites en un país como este. Lo digo porque pese a la gran extensión que tienen las redes en la formación de opinión pública, las redes no involucran al grueso de la población, en primer lugar. En segundo lugar, precisamente por una especie de libertad absoluta que tienen las redes, pueden ser fuente de confusión, de difusión de información imprecisa o falsa, y contribuir a crear mayores confusiones. Por eso, yo creo que el liderazgo de las redes que lo tienen ante sí una gran responsabilidad en el manejo de lo que divulgan. Yeah. Este me parece que es un punto importante, del cual yo no creo que se esté claramente consciente en la magnitud del problema que tenemos encima, pero está claro que, visto en términos generales, yo creo que debemos ver las redes como una garantía si se quiere, de presión auténtica para asegurar la libertad de la circulación de información. En ese sentido, las redes desempeñan un papel fundamental que
que por el otro lado debe verse más que como un problema, una virtud que limita la posibilidad de un poder total de parte del Ejecutivo. Entonces eso es muy positivo. Redistribuye el poder. Yo creo que es un ejercicio democrático con los riesgos que implica una especie de democracia absoluta en la circulación de información. Muchas gracias a Wilfredo Lozano, sociólogo, colaborador nuestro, por aportarnos su criterio y punto de vista. Digamos que hemos hecho, y le agradecemos mucho a Wilfredo, un análisis de la cuestión sociopolítica y sociológica también del comportamiento de la sociedad y el manejo del coronavirus en República Dominicana. Más que la cuestión estrictamente política, Wilfredo, yo creo que hemos abordado un aspecto muy bien, valiosísimo. Muchas gracias a Willy y muchas gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes por apoyarnos y seguirnos en este momento.